Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos entrar una vez más en sus hogares y acompañarlos esta mañana de domingo que nos regala una vez más el Señor para conocer y profundizar en su palabra. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre Julián Cardona. Muy buenos días, Padre Julián. Muy buenos días, Blanca, y con mucha alegría comienzo esta mañana y juntos como la familia de Dios para que meditemos en la palabra del Señor y tengamos este mensaje de vida, de salvación, de plenitud para todos nosotros. Donde quiera que se encuentren, les doy mi cordial saludo y un abrazo muy cariñoso y les deseo muchas bendiciones para ustedes y para todas sus familias en el transcurso de este nuevo día. En el programa de hoy estaremos conversando sobre cómo el cristiano bien formado será como su maestro. Así que quédense con nosotros. Vamos a dar inicio entonces a este momento de encuentro con la palabra de Dios, cuando nos dedicamos también a compartir una sola fe, esta fe que nos dejó el Señor Jesús en su iglesia y en la que nosotros seguimos creciendo cada día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la vida. Tú nos colmas este regalo con todas las bendiciones que nos prodigas constantemente, movido por tu gran amor. Queremos consagrarte, Señor, las personas que pones en nuestro camino diariamente. De manera especial queremos encomendarte y consagrarte la iglesia doméstica, que es este espacio en el que tú te haces presente y que tú, que eres la familia trinitaria, nos has creado a tu imagen y semejanza para que también nosotros vivamos nuestra vida humana como familia, como comunidad. Te consagramos, Señor, a nuestros papás, a nuestras mamás, te consagramos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, te consagramos nuestros matrimonios, te consagramos, Señor, la juventud, la niñez, te consagramos, Señor, el contexto de la familia en el que los valores humanos y cristianos ayudan a cada individuo a crecer en el proyecto de tu amor. Permite, Señor, que nuestras familias y nuestros matrimonios estén siempre protegidos por tu gracia, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que las acechanzas del demonio no puedan nada contra esa institución sagrada que tú has instituido, y que caminando juntos en la fe y en el amor podamos un día unirnos a la gran familia de los santos en el cielo, junto contigo, que eres nuestro Padre amoroso, con nuestra Madre, la Virgen Santísima, con Jesús, nuestro hermano mayor, y con todos nuestros hermanos y hermanas de toda raza, lengua y credo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar en el Evangelio que nos presenta la Iglesia para nuestra reflexión el día de hoy, en este domingo 8 del tiempo ordinario. Y el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en la lectura del Evangelio según San Lucas.
Así como en el Evangelio de San Mateo aparece el Sermón del Monte, que reúne una serie de enseñanzas que Jesús fue transmitiendo paulatinamente a sus apóstoles durante el tiempo de preparación en el que estuvo con ellos antes del cumplimiento de su misión aquí en la tierra, que culminó, como bien lo sabemos, con su pasión, su muerte, su resurrección y su glorificación. Así también en el Evangelio de San Lucas encontramos una serie de enseñanzas que el evangelista puso por escrito y las compiló en lo que se conoce como el Sermón del Plan, o el sermón de las enseñanzas de Jesús, que son como la esencia de nuestra vida cristiana. Y ya nosotros recordamos de hace 2 semanas atrás, cuando las bienaventuranzas nos ponían en torno a los valores evangélicos, no a los de la secta evangélica, sino a los del evangelio, que contradicen lo que el mundo tiene para nosotros y que nos invitan a nosotros a buscar la perfección, la santidad, la felicidad, no según lo que el mundo nos ofrece, sino según lo que Dios tiene para mostrarnos en este estilo de vida que se llama el ser discípulos de Jesús. Y la semana pasada se completaba también esa enseñanza de las bienaventuranzas con esta serie de órdenes que Jesús nos daba, que estaban todas centradas en el amor a los enemigos. No por el hecho de que nosotros tengamos enemigos a los que odiamos y que tratamos mal y que despreciamos, todas estas cosas que un cristiano no puede practicar, sino el amor a los enemigos, en el sentido de que cuando nos dedicamos nosotros a la vida cristiana, siempre vamos a tener personas que nos lleven la contraria y nos van a atacar y nos van a odiar por el hecho de que seguimos a Cristo y de que no queremos ajustarnos a las cosas de este mundo, no queremos adaptarnos a los valores y a la forma de comportarse de quienes pertenecen al mundo, sino que queremos vivir el mandato de Cristo. Pues en esa misma línea es que el evangelista San Lucas nos presenta hoy esta enseñanza, que se divide básicamente en 3 puntos relacionados cada uno de ellos entre sí, pero que a la vez en cada uno de ellos encontramos nosotros una enseñanza muy práctica, muy concreta y muy útil en nuestra vida cristiana para que sigamos creciendo en el ser discípulos de Jesús. Comienza Jesús a hablar entonces en el primer punto acerca de la similitud que debe existir entre un discípulo y aquel de quien esta persona es discípulo. En este caso, por supuesto, como lo sabemos, de Jesús. Y nos está diciendo el Señor que cuando termina el aprendizaje de este discípulo, el discípulo está llamado a ser como su maestro. Hay diferentes aplicaciones en este pasaje que se refieren a nuestra vida cristiana. Pero la más importante de estas aplicaciones es cómo Cristo mismo se nos presenta a nosotros como modelo de 2 cosas. Primero, como modelo de siervo sufriente. Y segundo, como modelo de maestro, que con sus palabras y con sus acciones nos enseña las cosas de Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Jesús de esas 2 maneras. Primero, como siervos dolientes. Si Jesús, que es nuestro maestro, si Jesús, que es nuestro salvador, si Jesús, que no tenía pecados, cargó una cruz, nosotros no podemos pensar que nuestro cristianismo lo vayamos a vivir sin una cruz. No puede entenderse el cristianismo sin cruz. Y la cruz es aquella misión que Dios nos encomienda, que es la tarea que nosotros tenemos para cumplir cuando vinimos a este mundo, con las personas que Dios pone en nuestra vida, pero también con las dificultades, con las tribulaciones, con las pruebas que hacen parte de la vida humana y que nosotros, cuando las vivimos con fe, estamos aprendiendo de Cristo, que como siervo sufriente del Padre obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz. No es desconocido para nosotros el sufrimiento. La clave no está en si sufrimos o no. La clave está en cómo nos comportamos frente al sufrimiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando se presentan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades en nuestra vida? Nosotros entonces estamos llamados a imitar a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, a aquel de quien nosotros somos discípulos, para querer siempre conformar nuestra vida con la de Él. Y la segunda, estamos llamados a ser modelos de ser maestros también, al compartir las cosas que Dios nos ha enseñado mediante nuestras palabras, pero también mediante nuestro ejemplo. Si Jesús nos llama al amor a nuestros enemigos, si Jesús nos llama a entregarnos a una vida de servicio por las personas que pone en nuestro camino, si Jesús nos llama a la santidad, nosotros estamos llamados entonces a imitarlo también a Él en todas estas cosas, porque en todas ellas Él es modelo para nosotros. Jesús es modelo de servicio.
Jesús es modelo de santidad, Jesús es modelo de amor. Y al finalizar nuestro proceso de crecimiento en la fe, al culminar nuestro proceso de vida cristiana, nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a imitarlo en todas estas virtudes humanas, pero también cristianas que él vivió plenamente. Y para poder cumplir esa tarea que es monumental para todo cristiano y que toma cada instante de nuestra vida como cristianos, Jesús nos da entonces a continuación unas recomendaciones y a la vez también unas correcciones, podríamos decir. La primera de ellas es en torno a una tendencia humana muy común, que es la de juzgar. Es muy normal, es muy común que en la familia, entre los esposos, en la misma comunidad de fe, entre hermanos, en un grupo, en un ministerio, haya personas que juzguen a otras. Y lamentablemente lo común de esta tendencia la hace muchas veces ver como una cosa normal, como que está bien que se juzgue, está bien que se señale a la otra persona. Y Jesús es radical y es muy estricto en decir que no es posible que un cristiano tenga esa clase de comportamiento. Y por eso, de una manera así tan directa y tan radical, dice: ¿cómo te atreves de decirle tú a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Y a continuación viene una palabra muy fuerte que Jesús señalaba de manera especial para los fariseos, aquellos que tenían como una manera externa de comportarse muy bien, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Los llama hipócritas. Y a aquel cristiano que se dedica a juzgar a los demás, a aquel cristiano que mira las faltas, no de su propia persona, sino las faltas de su prójimo, Jesús también lo llama hipócrita. Y lo invita primero a que sea juez de su propia conducta, de sus propias acciones, antes que ser juez de los otros. Estamos llamados nosotros entonces a no juzgar para no ser juzgados. Era lo que decía Jesús también en el Evangelio la semana pasada: no juzguen para no ser juzgados. Y complementa Jesús esa enseñanza diciéndonos hoy que necesitamos ser jueces severos de nosotros mismos, no de los demás. De los demás necesitamos tener una mirada pura, un corazón puro para poder ver el bien de los otros, el bien que las otras personas tienen y hacen. De nosotros, para poder ser mejores cada día, necesitamos ser jueces estrictos y severos, no señalar el mal en las otras personas, no condenar a las otras personas, sino revisar con mucho detenimiento y con mucha humildad y con mucha honestidad nuestra propia conciencia. Nadie tiene la autoridad para juzgar a un hermano cuando está cometiendo una falta. Diferente esto de cerrar los ojos y de hacer obvia una conducta que es inapropiada y pecaminosa y escandalosa. En ese sentido, la iglesia nos invita siempre a acoger y a amar al pecador, pero a rechazar el pecado. Pero nosotros no juzgamos al pecador. Acogemos al pecador, lo corregimos con amor, le mostramos el amor de Dios y la misericordia de Dios, le señalamos la oportunidad que tiene también el hermano que se equivoca de la conversión, y somos fuertes en rechazar el pecado. Pero no es nuestra tarea la de juzgar y condenar y señalar y criticar y murmurar y dañarle la reputación a aquel hermano o a aquella hermana que está cometiendo alguna falta grave. Y eso aplica en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, entre nuestros amigos, etcétera. No se trata de que nosotros nos convirtamos en jueces de los demás, porque solamente Dios tiene ese poder, esa facultad. Y la tercera enseñanza que nos ofrece el Señor está en relación precisamente con las obras. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si nosotros estamos buscando con las revisiones y con los exámenes de conciencia que hacemos mejorar cada día, nuestras acciones tienen que ser mejores cada día. Entonces dice Jesús que el árbol se conoce por sus frutos. Un cristiano que está en proceso de conversión necesita tener acciones buenas, mejores cada día. ¿De que va a tener pecados? Claro que sí. Por eso necesitamos la conversión y la confesión, ¿cierto? Un cristiano que quiere cumplir la voluntad de Dios, un cristiano que quiere ser mejor cada día, un cristiano que quiere imitar a Jesús, su maestro, se esmera cada día por tener mejores acciones, por corregirse, por luchar contra el pecado, por luchar contra las ocasiones de pecar, por confesarse para que la gracia de Dios que se administra en este sacramento de la confesión vaya también purificando y sanando esas heridas de la concupiscencia que hacen que nuestro corazón sea débil frente al pecado. Y eso mismo que hacemos con nuestras acciones, lo tenemos que hacer también con nuestras palabras. Por eso dice Jesús: el hombre bueno dice cosas buenas, el hombre malo, por el contrario, dice cosas malas.
De las palabras que salen de nuestra boca depende mucho la imagen que los demás tienen de nosotros, pero más importante aún, depende mucho el descubrir la esencia de lo que tenemos en nuestro interior, por lo que dice Jesús. De lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Pues si nuestras palabras son malas, nuestra esencia como seres humanos y como cristianos es mala. Y las palabras dicen mucho de una persona. Entonces es muy importante revisarnos también en torno a las palabras que permitimos que salgan de nuestra boca. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué palabras son las que dirigimos a nuestro prójimo? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones con los demás construyendo estas relaciones según las palabras que salgan de nuestra boca? Pues este es el mensaje de la palabra de Dios y la invitación es a que sigamos pidiendo la gracia de Dios para poder ser cada vez mejores discípulos y que de esta manera nos parezcamos cada vez más a nuestro modelo, a nuestro maestro, que es Cristo nuestro Señor. Nosotros miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes de mis secretos, qué descubres de mi mirada, qué intuyes de mis palabras. Dime qué sabes. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué conoces de mi alegría? Dime qué sabes de mi melancolía, qué conoces de mi poesía, qué intuyes de mi melodía. Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Y yo qué sé yo de tu silencio. Yo no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. Qué sé yo de tu melancolía, yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, yo tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? Estábamos escuchando la canción No Juzgues, interpretada por la hermana Glenda, donde nos invita a reflexionar para no juzgar a nadie, porque ninguno conoce la realidad del otro, ni su circunstancia de vida. La palabra de este domingo nos ayuda a comprender mejor este mensaje, como lo estábamos oyendo. Padre Julián, hoy el Evangelio tiene varios cuestionamientos importantes a través de los cuales Jesús nos invita a revisar nuestra propia vida y autoevaluarnos. ¿Qué consideraciones podemos reflexionar y vivir partiendo de esta palabra? Muy bien, Blanca. Pues esta palabra de Dios, como lo decíamos, tiene enseñanzas muy concretas y muy fáciles de entender.
Yo lo decía en la homilía el domingo pasado, que tenía la oportunidad de celebrar la misa en la catedral, y les decía pues a los feligreses de esta Santa Misa cómo es tan clara la palabra de Dios en este aspecto, que hasta los niños pequeños, si tienen la capacidad de escuchar y si no se distraen, hasta ellos mismos lo van a entender. Entonces, las implicaciones de este mensaje, de esta enseñanza, tienen que ver con la vida cristiana, y nosotros tenemos la oportunidad de lo que tú decías, de autoevaluarnos a través de una práctica muy valiosa que la Iglesia recomienda siempre, que es el examen de conciencia. Los que hacemos la liturgia de las horas, que es una de las formas en las que la Iglesia tiene su oración litúrgica, en la oración nocturna tenemos siempre la oportunidad de examinar nuestra conciencia de las acciones, palabras, pensamientos, actitudes que hemos tenido en el transcurso de ese día para pedirle perdón a Dios. Entonces, necesitamos crecer en esa tarea de autoexaminarnos y de ser nuestros jueces más estrictos, no jueces de los demás, de nuestro prójimo, sino nuestros propios jueces, para mantener un cuidado sobre las cosas que hacemos y decimos, y que de esta manera entonces nuestro ser cristiano se vaya purificando y se vaya perfeccionando. Así es, Padre. Los seguidores de Jesús solamente podemos transmitir su mensaje si somos reflejos de Él, y obviamente estamos llenos de su amor. Desde esta perspectiva, ¿qué significa en este contexto que un ciego no pueda guiar a otro ciego? Bueno, esa es otra de las máximas de Jesús, que habla de su sabiduría humana y divina, ¿cierto? Y Jesús lo que nos está diciendo allí es que una persona que está en la oscuridad, porque no vive como un hijo de la luz, no puede pretender guiar a otras personas por un camino, porque él mismo ya está desviado y va a desviar a otros. Por tanto, a lo que nos invita es a reconocer con humildad cuáles son esas cegueras que tengo en mi propia vida, para que a la luz de la palabra de Dios, que es la luz que ilumina nuestro camino, nosotros podamos caminar como hijos de la luz, y ahora sí tener el deseo de guiar a otros en el camino hacia Dios. Cuando lo hacemos sin la debida preparación espiritual, y cuando nosotros no estamos en nuestra conciencia limpios de culpa para tener la posibilidad de acercarnos a Dios y de ayudar a otros a que se acerquen a Dios, es como si un ciego estuviera guiando a otro ciego. El final de esta persona y de aquellos que siguen a esta persona no va a ser bueno. Sí, gracias, Padre. A toda persona se le conoce por sus acciones. Sin embargo, debemos distinguir las acciones de la persona misma. ¿Cómo hacerlo sin juzgar al prójimo? La mayoría de las ocasiones señalamos y juzgamos directamente a alguien, y se nos olvida que solo Dios puede juzgar verdaderamente. A veces eso es muy difícil de hacer, Padre Julián. ¿Cómo separar las acciones de las personas? Esa es una pregunta muy importante, y se podría decir que es como la esencia de cómo podemos nosotros responder a estas enseñanzas de Jesús el día de hoy. Hay una frase de San Agustín muy hermosa que dice: nosotros no podemos juzgar porque nosotros estamos siempre en posibilidad de cometer los pecados que otras personas han cometido. No hay ningún pecado que yo no pueda cometer, que otra persona sí ha cometido y que yo esté como exenta de poder cometer. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, por esa debilidad propia de nosotros como seres humanos, no estamos en la condición de juzgar a aquel que está pecando, que está comportándose como no se debe. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que yo no puedo ponerme en la posición de juez de otras personas, es que tengo que evitar el juzgar. ¿Y cómo hago entonces para acoger al pecador y para rechazar al pecado? Comienza con la actitud interior, en la que no me permito yo siquiera en mi propia mente juzgar o señalar a una persona que está cometiendo una falta, sino orar por ella. Lo primero que necesitamos hacer cuando sabemos de un hermano que está actuando mal, y cuando por chismes o por comentarios o por mi propia imaginación, mi propia mente, ya empiezo a querer juzgar a esta persona, lo primero es detener esta acción de juicio, bien sea que se inspira por otros o que mi propia mente inspira, y en lugar de ese juicio que quiero emitir en respuesta de un chisme o un comentario que me trajeron acerca de una persona o de lo que mi propia mente produce, bloquear eso que en este momento se está empezando a producir y orar más bien por esa persona, ¿sí? Y también en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, Jesús tiene una enseñanza muy importante para nosotros, que es la corrección fraterna.
El cristiano no permanece indiferente frente a la maldad que ve que otra persona comete. Pero el cristiano no juzga al pecador que está cometiendo esa maldad. El cristiano lo que hace en su lugar es lo que Jesús nos recomienda en este pasaje de la corrección fraterna. Jesús nos está invitando a acercarnos a la persona que está cometiendo la falta y corregirla del mal que está cometiendo. Y Jesús da allí una serie como de instancias a través de las cuales se desarrolla la corrección fraterna para que el cristiano entonces no permanezca mudo e indiferente ante el mal que se está cometiendo, que daña a otros, por supuesto, y que contamina y daña la inocencia de las personas más jóvenes, que causa mucho mal en la comunidad, sea la familia, la parroquia, etcétera. Pero también Jesús nos está invitando a que a través de esto de la corrección fraterna rechacemos el pecado, pero acojamos al pecador y no lo juzguemos. Y ahora hablando de que Jesús nos llama a dar frutos, ¿cómo nosotros podríamos reconocer si estamos dando frutos buenos o no? Jesús nos invita a dar frutos y él mismo es muy claro al hablar de cuáles son los frutos que nosotros estamos llamados a dar. Se refiere en primer lugar a acciones y en segundo lugar a palabras. Mira cómo Jesús dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ese dar frutos y ese comparar un árbol con el otro se refiere a las acciones. ¿Cuáles son las acciones que una persona produce y qué está mostrando ese conjunto de acciones de la persona que las comete? Una persona buena tiene acciones buenas. Una persona mala tiene acciones malas. Y así como con las obras, con las acciones, es también con las palabras. Por eso Jesús decía allí que las palabras dejan mucho también que enseñar de una persona en su debido momento, ¿cierto? Decía Jesús allí, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Entonces, los frutos claramente y concretamente Jesús los refiere a las palabras y a las acciones. Tanto las unas como las otras permiten ver cómo está el corazón de aquel que las comete, ¿cierto? Entonces, todo ser humano, desde que tiene conocimiento de causa y desde que ya tiene el uso de la razón, que la iglesia, ayudada por ciencias humanas como la psicología, por ejemplo, dice que más o menos desde los 6, 7 años, un niño ya tiene conocimiento de causa y uso de razón. Toda persona es capaz en su propio corazón de saber cuándo una acción es buena y cuándo una acción es mala. Y yo ponía un ejemplo en la catequesis que dábamos acerca de la certificación del Catecismo de la Iglesia Católica y ponía como ejemplo algunas acciones que los niños hacen y que saben los niños que lo que están haciendo está mal, porque ¿cómo sabe uno de adulto que un niño sabe lo que está haciendo si es una cosa mala? Porque se esconde, ¿cierto? Ustedes como papás y mamás allá en el hogar seguramente han visto que cuando los niños están haciendo alguna picardía, alguna travesura, se esconden, porque ya su mente y su corazón saben muy bien qué es esto que están haciendo, si es un fruto bueno, podríamos decir, o si es un fruto malo. Y si eso lo hacen los niños, ¿cuánto más nosotros como adultos? Entonces, los frutos a los que se refiere Jesús son las acciones y las palabras que como personas que buscamos el bien tenemos que practicar y que lamentablemente como otras personas que no están cerca de Dios practican como acciones y palabras malas. Padre, y por último, Jesús nos dice en el Evangelio también que nadie es superior a nadie. ¿Cómo manejar la humildad en nuestra vida y en cada uno de los roles que desarrollamos? Así reconociendo que ninguno está por encima del otro. A veces eso es muy difícil, Padre. Es cierto, y nos toma toda la vida el crecer en esta parte tan importante, pero para mí la mejor definición de humildad es la que encontré una vez leyendo una obra de Santa Teresa de Jesús. Y dice Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Es decir, la humildad es el reconocimiento de lo que yo soy sin más y sin menos, sin ponerle y sin quitarle, ¿sí? Cuando yo soy humilde, no estoy valorándome como si yo valiera menos, ¿cierto? Cuando yo soy humilde, no estoy queriendo ser mejor o más importante o superior a los demás porque tengo mis propias debilidades. Entonces, cuando yo ajusto mi autoconcepto a lo que soy yo en realidad, es decir, cuando la idea, la imagen que yo tengo de mí corresponde con la verdad, es cuando yo soy humilde. Porque hay una falsa concepción de la humildad y es como la de la persona apocada e introvertida,
que no se defiende, que se deja abusar, ¿cierto? Y que permanece allí como pasiva, y entonces hay quienes piensan que eso es una persona humilde, pero en realidad no es así. La humildad es la verdad, es decir, la persona humilde se reconoce con sus defectos, pero también con sus virtudes, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas, y no busca aparentar y no busca tampoco mostrarse superior a los demás, sino que se mantiene en la verdad de lo que él o ella misma es. Gracias, Padre Julián, por estar acá presente. Siempre nos encanta escucharlo. Nuestro Señor nos invita a ejercitar el corazón, nuestros pensamientos y nuestras palabras y acciones en el ejercicio de la bondad y vencer el mal con el bien. Llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos de amor. Claro que sí, todo un reto para la Cuaresma. Gracias, Blanca. Y la verdad, en eso que acabas de decir, hay un proyecto de vida para nosotros como cristianos muy importante, y la iglesia, que es madre y maestra, nos regala esta oportunidad anual de la Cuaresma, precisamente para crecer en la conversión, en el cambio de vida. Y este tiempo que se nos avecina, el de la Cuaresma, que nos prepara hacia la Pascua, pero también hacia las mejores formas en las que podemos nosotros ser cristianos cada día, es la mejor oportunidad para que a través de la palabra de Dios, a través de la confesión, de la oración, del ayuno y de la penitencia, tengamos nosotros la oportunidad de ir ajustando nuestro corazón y nuestro comportamiento a las enseñanzas de Jesús, y que busquemos cada vez más parecernos a Él. Para más información, visite nuestra página de Facebook, La Cosecha de Oca, y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. Busquen el canal de YouTube Diócesis de Knoxville, donde escucharán este programa y nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Les agradecemos inmensamente por su tiempo, por su atención, y también por las oraciones con las que mantienen ustedes apoyando este proyecto tan hermoso de nuestra Iglesia Católica del Este de Tennessee, la diócesis de Knoxville. Muchas gracias a ti, Blanca, por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Aquellos que todavía no han asistido a la Santa Misa saben que no es una obligación, es una necesidad, y por eso los invitamos a que hagan los planes para que asistan a la Santa Misa en este día, y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.